Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo están? Sean muy bienvenidos a su canal Fabi Juegos Portables, y hoy vamos a arrancar con los Supercampeones 1 para Nintendo NES. Este juego es el primero que salió, la verdad que de los a color, ¿no? Muy famoso el juego, muy bueno, muy entretenido. Obviamente que no tiene la mecánica y la jugabilidad de los juegos contemporáneos, ¿no? Pero bueno, vamos a arrancar para tener toda la serie completa. Ahí les dejo la vista de la clave que agregamos. Vamos a ver ahora que tenemos nuestros jugadores un poquito evolucionados porque estuvieron entrenando mucho, y acá no hay para hacer cambios como en los otros supercampeones, en el sentido de poner sustituciones. Así que bueno, comenzamos. Va arrancando el equipo. Les voy diciendo que vamos a ir jugando ahora con el Newpie. Vamos a enfrentar a un equipo que no tiene habilidades especiales, no tiene un capitán que llame la atención. Y eso que están escuchando, que están mirando, no es una imaginación. Estamos jugando una versión que tenemos en el emulador la opción de ir avanzando, ¿no? De ir adelantando los cuadros. Entonces, como yo ya jugué mucho tiempo este juego, conozco todos la mecánica. Entonces, para no estar haciendo el video tan largo y perdiendo mucho tiempo, vamos a ir viendo las jugadas y los tiros más llamativos y más importantes para nuestro equipo. Ahora estamos jugando contra el primer equipo, vamos a decirle así. Ahí Bruce hace un cabezazo, él es el número 4 de la defensa del Newpie. Así que vamos ganando 1-0 en 19 minutos, y ahora van a ver que vamos a ir avanzando más rápido a las jugadas. Esto lo voy a ir diciendo al principio, después ya la gente que vaya a ir viendo el contenido de este nuevo torneo ya va a saber, se va a ir dando cuenta. Ahora vamos tocando el balón para nuestro capitán Tsubasa Ozora, o más conocido para los panas Oliver Atom. Ahora hacemos un pase para Kisugi o Johnny también. Ahora vamos a buscar en la lista a nuestro jugador, el capitán Oliver, le metemos un pase. Y ahí tenemos la opción de tijera o palomita, le hacemos una palomita y ya arrancamos con la rotura de red. Nos ponemos arriba en 12 minutos 50 del primer tiempo, 2-0. Este partido la verdad que es para que nuestro equipo empiecen a reconocer los terrenos de juego y nada, entrar un poco en calor, ¿no? Enchufar, encender un poco los motores. Pero la verdad que vamos a tratar de jugar con mucha agresividad. Acá tenemos a nuestro portero Alf, que ahora está ya le digo, tomó mucho entrenamiento con Richard y con Benji, por eso ahora está como que se siente mucho más imponente también. Vamos a hacer un dry shot para ir despejando de nuestra área el balón. Ahí saltan los muñecos pero no pueden parar, ahí toma el efecto. El portero se lanza con la mano. Acá lo de la mano lo he dicho en algunos videos anteriores, pero bueno, este es uno completamente diferente. Este más para que vean el torneo completo, los rivales, la mecánica, la jugabilidad es muy buena, el nivel es absolutamente complicado para las personas que no lo conocen. Lo que acá te desorienta un poco es el esquema de la cancha, ¿no? Del mapa, por decirlo de un modo. Es como que no se reconocen los rivales, no se pueden visualizar. Pero una vez que uno hace la opción de pase, van viendo ahí los muñecos en la cancha. Es como que ahí te muestra lo real, lo que está pasando en el juego, que te empiezan a rodear y en donde se van moviendo cada uno de los jugadores, ¿no? Ahora vamos a buscar a nuestro jugador. En este caso vamos a buscarlo a Paul.
Acuérdense que Paul o Izawa es mi jugador favorito después de Oliver. Lo voy a decir en todos los videos. Vamos a hacer una palomita con Izawa y ahí hacemos un gol. Izawa esta vez la tiró a colocar, no con la potencia de Oliver que no le importa y hace rotura de red cada 5 minutos. Es un crack. Bueno, ahí terminamos el primer tiempo. Estamos arriba 4-0 y eso que estamos tranquilitos. Ahora vamos a buscar a nuestro jugador estrella, Bruce, el defensor, perdón, que hizo el primer gol para el Ñupi o el Nakatsu, como quieran llamarle. En algunas versiones es el Ñupi y en otras es el Nakatsu, pero bueno, nosotros vamos a decirle Ñupi. Ahí nuestro arquero Alf vuelve a atajar. Con el puño tenemos la opción de puño y mano. Ahí va saliendo nuestro defensa. Va tocando el balón al capitán Tsubasa. Vamos avanzando. Nos marcan 3 jugadores. Pero vamos a hacer un pase para uno de nuestros delanteros del lado del carril izquierdo. Ahí saltan los jugadores rivales, pero no pueden. Ahí vamos avanzando. Le pega un trote terrible el pibe este. Y ahora vamos a meter un centro para nuestro capitán, a ver si tenemos la opción de generarle. Bueno, yo le quería hacer la chilena, pero todavía no nos da la opción. Ahí pegamos una tijera potente y anotamos en 23 minutos clavados el 5-0. Acá también hay algo que va variando en los otros Capitán Tsubasa, que es el ¿cómo se llama? Los goles, ¿no? Sería el cartel que va actualizando el marcador. Es como que tiene un retraso, pero es así ya el juego por defecto, ¿no? De que uno hace el gol y cuando arranca recién continúa el partido, ahí es como que te actualizan. Entonces por ahí uno dice 5 y cuando hiciste el gol ya es 6. Pero eso solo son detalles, no curiosidades que a uno se le van presentando a medida que vamos avanzando. Ahora la tiene Johnny o Kisugi. Vamos a hacerle un pase a Taki. Ahí Taki va por la banda derecha. Va muy rápido, se pega un trote terrible. Y ahora vamos a buscar nuevamente al capitán del Ñupi, Oliver Atom. Ahora sí nos da la chilena y reventamos ese balón. Ahí toma el efecto, el portero se tira con el puño, no llega. Y anotamos el 6-0 en 15 minutos 40. Está muy sólido el equipo. La verdad que este juego yo lo jugué cuando era pibe y bueno, pero yo en realidad el primer juego de Capitán Tsubasa que jugué fue el 2 y fue también medio como de casualidad. En ese tiempo había como unos videoclubs que uno alquilaba los juegos y vi el cartucho, ¿no? de Oliver en la portada. Y estaba todo en japonés también, no era que estaba en castellano ni en español, pero yo lo vi a Oliver y dije, no, este juego debe estar buenísimo, lo alquilé y tenía 6 años cuando yo jugué el primer juego de Capitán Tsubasa. La serie, ¿no? el anime, el manga lo había visto desde chico en canales locales, ¿no? de aire, de acá de Argentina. Pero nada, me aprendí, yo creo que a la semana, a los meses ya estaba jugando el juego en este idioma japonés como que estamos jugando ahora, teniendo 5 o 6 años, y me lo aprendí todo de memoria, hasta los nombres de cada jugador, por eso ahora la tiene Taki. Vamos avanzando, estamos ganando 7-0, ahora le metemos un centro a Kisugi, remata una tijera, un tiro de tijera poderoso y anotamos un gran gol. Está muy bien el equipo, pero estamos tranquilos porque ya le digo, estamos reconociendo la cancha, estamos viendo a los rivales. Este rival nunca fue tampoco de llamar mucho la atención. Ahí va haciendo un pase el pibe este para el número 7.
está por terminar, ahí le pega el número 7, le queda a Víctor, nuestro defensa también, que es muy poderoso, grandote y con textura, le pegamos para desviar la pelota en nuestra portería. Ahí va viajando por toda la cancha el balón y termina, ganamos 8-0. Ya le digo, van a ser partidos breves, pero van a ser contundentes. Espero que me sigan, que me regalen un like, que me dejen un potente comentario. Y nos estamos viendo en el partido número 2, gente. Chao, que le vaya muy bien, hasta luego. Chao, chao.